interior de las fosas nasales está recubierto por un epitelio. ¿Cuál es ese epitelio? Epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Entonces, ¿qué es la rinitis? ¿Sí? Como todo lo que termina en itis, es inflamación, ¿sí?, de la mucosa nasal. ¿Sí? Así, en términos generales, podemos decir que es inflamación de la mucosa nasal. Vamos a hablar igualmente en este tema de rinitis de algunos procesos infecciosos que ocurren a nivel nasal, no específicamente sobre la mucosa, pero que sí en zonas de las fosas nasales, de la pirámide nasal, que también sí son considerados como cuadros de rinitis, ¿sí? Entonces, pero bueno, generalmente en la mayoría de los libros, ¿sí?, la rinitis se conoce como la inflamación de la mucosa nasal. Esta inflamación de la mucosa nasal, este proceso inflamatorio de la mucosa nasal, es de diferente etiología, ¿sí? Muchos estamos acostumbrados a que todo cuadro de rinitis sea alérgico, ¿no? Estoy con congestión, es alérgico. Estoy con mucosidad, tienes seguramente alergia. Estoy con estornudos, seguramente tienes una alergia. Y vamos a ver en la clase de hoy que no todas esas manifestaciones clínicas siempre están ligadas a un cuadro alérgico, ¿sí? O sea, rinitis no es sinónimo de alergia, ¿sí? Es un subtipo, ¿sí?, de rinitis, la rinitis alérgica, sí, pero existen otras causas de rinitis que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las rinitis? Vamos a tener la siguiente clasificación. Vamos a tener primero lo que son las rinitis infecciosas. Dentro de las rinitis infecciosas vamos a tener los cuadros agudos y los cuadros crónicos. Dentro de los cuadros infecciosos agudos vamos a tener las infecciones virales y las infecciones bacterianas. Y dentro de los cuadros infecciosos crónicos vamos a tener las infecciones crónicas específicas y las inespecíficas. Entonces, este es un grupo dentro de lo que son las rinitis, ¿sí?, los cuadros infecciosos. El segundo grupo son las rinitis hiperreactivas. Acá también vamos a tener dos subdivisiones que van a ser las rinitis hiperreactivas mediadas por inmunoglobulina E, ¿sí?, que estas son las que corresponden a las rinitis alérgicas, ¿sí? Y tenemos las rinitis que no son mediadas por IgE. Y aquí vamos a tener las rinitis intrínsecas, o también llamadas eosinofílicas, y tenemos a las rinitis vasomotoras. Tercer grupo, vamos a tener a las rinitis hipertróficas. Cuarto grupo, vamos a tener a las rinitis atróficas. Quinto grupo, vamos a tener a las rinitis laborales o también llamadas ocupacionales. Y en el sexto grupo vamos a englobar a otros tipos de rinitis, ¿sí? Aquí hay una amplia variedad, ¿no? Rinitis por medicamentos, rinitis hormonales, rinitis de
adulto mayor, rinitis del deportista, ¿sí? Varios grupos que no entran en ninguna de estas clasificaciones de estos grupos, entonces se agrupan en este último grupo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir desarrollando cada tipo de rinitis, ¿sí? Para ver más o menos a nivel general de qué trata cada uno. Bien, entonces vamos a empezar con el primer grupo, ¿sí? El primer grupo son las rinitis infecciosas agudas, ¿sí? Cuando hablamos de rinitis infecciosas agudas, vamos a hablar, ¿no?, de primero las de causa viral, ¿sí? Esta es de las rinitis más conocidas. ¿Quién lo tuvo alguna vez? Resfríos, gripes, etc., ¿no? Entonces, cuando tenemos un cuadro, un resfriado común, es una rinitis. Cuando tenemos una gripe, ¿sí?, una influenza, es un tipo de rinitis, ¿sí? Entonces, son rinitis infecciosas virales, ¿sí? Bien, entonces, estas rinitis infecciosas virales son una de las enfermedades más comunes dentro de la población. Generalmente un adulto tiene aproximadamente entre 2 a 4 episodios de cuadros riníticos virales al año, ¿sí? Y los niños, ¿sí?, la población pediátrica, tienen entre 4 a 6 episodios al año, ¿sí? Es una de las enfermedades más comunes, que causa mucho ausentismo laboral, que causa mucho gasto al sistema de salud. Y entre los principales factores virales que van a producir este tipo de rinitis viral, vamos a tener a lo que es el rinovirus, ¿sí? Es el más frecuente. El rinovirus generalmente causa infecciones en lo que es la época estival, ¿sí? O sea, primavera y verano, ¿sí? Es la época donde más aumentan los casos de infección por rinovirus, ¿sí? Existen más de 100 serotipos de rinovirus, ¿sí? Es por eso que es complicado hacer una vacuna contra el resfrío común, contra el resfriado común, ¿no? Porque hay tantos tipos, tantos serotipos, ¿no?, que es imposible juntarlos todos en una sola vacuna, ¿sí? Entonces, a medida que la persona se va infectando con los distintos serotipos, ¿no?, va adquiriendo inmunidad, ¿no?, y por eso van bajando los cuadros de rinovirus, por infección por rinovirus al año, ¿no? En el niño, como tiene el sistema inmune todavía en desarrollo, ¿sí?, y se está recién infectando con los distintos tipos de serotipo de rinovirus, es por eso que tiene tantos cuadros o episodios de resfriados comunes durante el año, ¿sí? Entonces, entre los más comunes están el serotipo 1 y el 89, ¿sí? Son los que más suelen infectar la mucosa nasal. Pero también hay otros virus, ¿sí?, como por ejemplo el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, adenovirus, el virus sincitial respiratorio, ¿sí?, que también suelen suelen provocar cuadros riníticos, ¿no?, con sintomatología muy parecida, ¿no? Y algunos, por ejemplo los adenovirus o el virus de la parainfluenza, aparte de afectar el sistema respiratorio superior, también pueden provocar manifestaciones clínicas a niveles gástricos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en niños que cuando se resfrían, ¿no?, también tengan episodios de deposiciones líquidas, ¿no? Por esto, la infección seguramente fue por alguno de estos agentes virales, ¿sí? Bien, entonces, estos cuadros infecciosos riníticos virales agudos van a tener diferentes etapas por las que va a pasar el paciente, ¿sí?
La primera etapa va a ser la etapa de incubación. Esta etapa de incubación, que es asintomática, va a durar entre 1 a 3 días, ¿no? El contagio de este tipo de agentes virales es a través de las gotitas de saliva, ¿no? Las gotas de fluido. Entonces, la persona se contagia y está aproximadamente 1 a 3 días en periodo de incubación según cómo está su sistema inmunológico. La segunda etapa es la etapa de pródromo, ¿sí? La etapa prodrómica. En esta etapa va a tener manifestaciones a nivel general. ¿Qué va a tener? Puede tener cefalea, astenia, dolores musculares, ¿sí? Etc. Si nosotros a nuestro paciente le hacemos una rinoscopía, o sea, le revisamos el interior de las fosas nasales, una rinoscopía interior, vamos a ver que la mucosa, que en ese momento va a estar infectada por el virus, va a tener una coloración pálida, ¿sí? La tercera etapa es la etapa catarral. Esta es la etapa más sintomática de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que estos síntomas generales van a empeorar, ¿sí? Se van a acentuar, aquí también va a haber, ¿no?, lo que es la congestión nasal, rinorrea acuosa abundante, ¿sí? Entonces, si nosotros a nuestro paciente le hacemos una rinoscopía anterior en esta etapa catarral, ¿sí?, vamos a ver una mucosa, unos cornetes congestionados, hiperémicos, ¿sí?, con vasodilatación. Entonces es la etapa más sintomática. Y la cuarta etapa es la etapa mucoide, ¿sí? En esta etapa mucoide, todos estos síntomas, ¿sí?, o la mayoría de estos síntomas van a desaparecer, el paciente va a estar mucho mejor, pero la rinorrea va a persistir y va a pasar de una rinorrea acuosa, ¿sí?, a una rinorrea espesa, que puede ser blanquecina o a veces amarillenta, ¿sí? Entonces, estas son las 4 etapas que suele cursar el paciente cuando tiene una infección viral aguda, ¿sí? Generalmente estos cuadros virales se autolimitan. ¿Qué quiere decir? Que con o sin tratamiento el paciente va a mejorar, va a sanar, ¿sí?, a menos que haya una sobreinfección, ¿sí?, una sobreinfección bacteriana, ¿sí?, y se extienda esta etapa mucoide, esta rinorrea pasa de blanquecina, amarillenta a una rinorrea verdosa, puede volver la fiebre, puede volver el malestar general y se puede complicar, ¿sí?, con la extensión de la infección a alguna otra zona de la vía respiratoria superior. Por ejemplo, una sinusitis, una otitis media, una faringitis o una laringitis, ¿sí?, o en ocasiones irse hacia vía respiratoria inferior, ¿no?, y complicarse con alguna traqueitis, bronquitis, etc., ¿sí? Pero en lo general suelen autolimitarse, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos cuadros riníticos virales? Los tratamientos son tratamientos sintomáticos, ¿no? Antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, ¿sí?, los famosos antigripales. ¿Ustedes saben qué tiene o qué suele tener un antigripal? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más?
Paracetamol. ¿Algo más? ¿Algo más? Generalmente los antigripales suelen tener pseudoefedrina y paracetamol, ¿sí? Los que se toman de día. Porque después hay otros que son los de noche, no sé si vieron, ¿no? Hay día y noche. Los que son de noche suelen tener un antihistamínico que suele ser clorfeniramina. ¿Sí? ¿Por qué esos son de noche? Porque la clorfeniramina es un antihistamínico de primera generación que puede causar somnolencia. Entonces, por eso es que los otros son de día y los que tienen clorfeniramina, como provoca sueño, se dan de noche. ¿Sí? Pero es una dosis muy baja, no suele ser muy fuerte. Entonces, generalmente eso tienen los antigripales. Nosotros podemos tomar otros aires como ibuprofeno, ¿no? Por ejemplo. Podemos, en caso de que tengamos mucha fiebre o que el cuadro rinítico pase a faringe y tengamos mucho dolor, podemos tomar un diclofenac, podemos tomar un deoxadol, ¿sí? Hay muchas opciones, mucha variedad de medicamentos que uno puede ingerir, ¿sí? Pero el tratamiento es sintomático. Ahora, el tratamiento o la medida más importante contra estos cuadros riníticos son las medidas de prevención, ¿sí? O sea, evitar contagiarse, ¿no? Y eso se logra, a veces es muy difícil, ¿no? Pero se logra con lavado de manos, uso de barbijo, evitar estar en lugares sin ventilación y hacinados, ¿no? Esa es la medida más efectiva, podríamos decir, ¿sí? Pero una vez que el paciente adquirió la infección, no queda más que dar un tratamiento sintomático, ¿sí? Bien. Luego tenemos, dentro también de las infecciosas agudas, tenemos los cuadros bacterianos, ¿sí? La infección por bacterias. Entonces aquí, como les había comentado anteriormente, siempre esto suele empezar como una infección rinítica viral, ¿sí? Que se complica con una sobreinfección bacteriana. ¿Cuáles van a ser las bacterias más frecuentes que van a infectar la mucosa nasal? Van a ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son las mismas bacterias que van a producir ¿qué? ¿Qué tema vimos? La otitis media aguda, ¿no? Entonces es el mismo grupo bacteriano. Por eso, generalmente, los cuadros de otitis media aguda suelen empezar por una rinitis, ¿no? Viral, que se complicó con una bacteriana y se extendió hacia oído medio, ¿sí? Porque todo es vía aérea superior, ¿sí? Nariz, seno paranasal, oído medio, orofaringe, nasofaringe, ¿sí? Entonces todo está conectado. Bien, entonces, ¿qué sintomatología, qué manifestaciones clínicas van a dar estas rinitis agudas bacterianas? Como habíamos dicho, ¿sí? La secreción de rinorrea espesa, amarillenta, verdosa, ¿sí? Puede volver el cuadro febril, malestar general, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento de estas infecciones agudas bacterianas? El tratamiento aquí sí va a ser antibiótico-terapia, ¿sí? Los antibióticos más utilizados van a ser los beta-lactatos, ¿sí? Entonces aquí tenemos todos los beta-lactatos que ustedes ya conocen, penicilinas, amoxicilinas, ampicilinas, etc. ¿Sí? Bien.
Luego tenemos las rinitis infecciosas crónicas, ¿sí? Vamos a hablar aquí de las específicas y las inespecíficas. Las vamos a nombrar. ¿Por qué? Las rinitis crónicas específicas, ¿sí? No nos daría el tiempo para desarrollar todas, generalmente son la consecuencia de una enfermedad sistémica, ¿sí? Que tiene repercusión sobre la nariz, sobre el área nasal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la TBC, tenemos la leishmania, tenemos sífilis, lepra, ¿sí? Rinoescleroma. Hay muchas enfermedades que afectan a otras partes del cuerpo y que también pueden tener su consecuencia a nivel nasal, ¿no? Entonces, bueno que lo sepan, ¿sí? Que sepan que hay enfermedades en otras partes del cuerpo que pueden afectar la mucosa nasal, ¿sí? Con destrucción, erosión, ulceración de las estructuras, ¿sí? Pero no las vamos a desarrollar porque explicar cada una no nos daría el tiempo, ¿sí? Pero ahí está. Y cuando hablamos de las inespecíficas, estos cuadros de rinitis infecciosas crónicas inespecíficas se dan sobre todo en lo que es la edad pediátrica. Entonces estos van a ser pacientes que van a tener como síntoma o como manifestación clínica principal rinorrea crónica, espesa, amarillenta o verdosa, ¿sí? Que viene de infecciones que no curan en su totalidad, ¿sí? Se pueden reagudizar, calman un poco y vuelven a empezar. ¿Por qué suele pasar esto? Porque en niños, en pacientes pediátricos, hay una estructura que puede servir como reservorio de bacterias a nivel de la nasofaringe. ¿Qué tenemos en niños a nivel de la nasofaringe? Las adenoides, ¿no? Entonces, las adenoides pueden servir como un reservorio de bacterias que constantemente produzcan cuadros riníticos en el paciente pediátrico. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en este tipo de pacientes? Tratamiento antibiótico más lavados nasales. Sí, lavados nasales con solución fisiológica para fluidificar la secreción mucosa, que sea mucho más fácil el expulsarlo, el eliminarlo, ¿no? Y el tratamiento antibiótico para combatir a ese reservorio bacteriano. En ocasiones este tratamiento conservador no es suficiente, ¿sí? Y no queda otra medida que el tratamiento quirúrgico, que es la adenoidectomía, ¿no? Como las adenoides son el reservorio bacteriano, entonces la solución es extirpar el tejido adenoideo, ¿sí? Entonces esas suelen ser las infecciones crónicas específicas y las inespecíficas. Bien. Estoy yendo un poquito rápido para alcanzar a explicar todo, ¿sí? El segundo grupo, las rinitis hiperreactivas. Entonces, estas rinitis hiperreactivas, ¿sí? En general se van a basar en ciertas características que va a tener la mucosa nasal que las van a predisponer a que se pueda producir este tipo de patología. ¿Cuáles van a ser esas características? Una de estas va a ser el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? El aumento de la permeabilidad de las paredes de los vasos, de las paredes de la mucosa nasal, o sea, del epitelio nasal, hace que las terminaciones nerviosas que hay en las fosas nasales sean más
propensas a estimularse por los diferentes factores que pueda haber en el ambiente externo, ¿sí? Entonces hay que considerar esto como una de las principales causas de esta hiperreactividad. Otro factor importante es la alteración de la neuromodulación. Ustedes saben que la nariz tiene una abundante inervación, ¿no? Tiene una inervación sensorial, inervación sensitiva y una inervación autónoma, ¿no? Porque la inervación autónoma está formada por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Entonces, estas fibras aferentes, ¿sí?, en estos pacientes con esas reacciones de hipersensibilidad, de hiperreactividad, van a tener un aumento en el umbral de estimulación. O sea, va a ser mucho más fácil estimularlo que en personas que no tengan estas alteraciones. Y por último, el tercer factor importante que hay que tener en cuenta en estos pacientes con hiperreactividad, ¿sí?, es el aumento de la reacción del órgano terminal, que en este caso de los cuadros riníticos sería la nariz, ¿no? Entonces, esa mucosa nasal, por ejemplo, suele ser muy reactiva a algunas sustancias como la metacolina o la acetilcolina. Y estas sustancias, ¿qué van a producir? Suelen producir un aumento de la secreción glandular, ¿sí?, o sea, rinorrea. Entonces es algo también que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Este concepto de hiperreactividad nasal es una extensión del concepto de hiperreactividad bronquial que se suele usar en pacientes asmáticos, ¿no? Los pacientes asmáticos tienen una hiperreactividad bronquial, o sea, de la vía respiratoria inferior. Entonces, muchos autores consideran que todo es vía respiratoria, ¿no? Nariz, nasofaringe, oído medio, laringe, ¿sí? Todo es una continuación. Entonces, ese mismo proceso de hiperreactividad bronquial se puede extender a lo que es vía aérea superior, ¿sí? Entonces, es importante saber estos factores, estas características que va a tener la mucosa nasal del paciente con hiperreactividad. Entonces, explicado esto, vamos a empezar a describir los diferentes tipos de rinitis hiperreactiva. Tenemos las rinitis mediadas por IgE, ¿sí?, la famosa rinitis alérgica, ¿no? Las rinitis alérgicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser la rinitis alérgica estacional, que en otros libros está como rinitis alérgica intermitente, ¿sí?, y la rinitis alérgica perenne, que en otros libros está como rinitis alérgica persistente, ¿sí? Entonces, las rinitis alérgicas estacionales son las rinitis que se van a dar en ciertas épocas del año, ¿sí? Primavera, otoño, verano, invierno. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del alergeno, ¿sí?, del antígeno que esté en el ambiente en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, está el polen, ¿no? El polen generalmente suele aumentar en época primaveral, ¿no? Entonces, estas personas en estación de primavera seguramente van a tener mucho mayor las manifestaciones clínicas, van a aumentar al máximo. En cambio, las rinitis perennes son las que van a estar durante todo el año. Un ejemplo
son las personas alérgicas al pelo de las mascotas, ¿no? Pelo del gato o del perro. Entonces, ¿por qué va a estar durante todo el año? Porque esa persona va a tener la mascota durante todo el año, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser persistentes, ¿sí? Entonces, estos a su vez, estas rinitis estacionales y perennes, a su vez pueden ser leves o moderadas y severas. ¿Cuándo van a ser leves? Cuando no afectan tanto a las actividades de la vida diaria, no afecta en el trabajo, no afecta en el estudio, no afecta en el sueño, ¿sí? Y son moderadas o severas cuando ya las manifestaciones clínicas repercuten sobre las actividades diarias del paciente, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Muchos pacientes con rinitis alérgicas pueden tener o pueden padecer también asma bronquial. Y al revés, muchos pacientes con asma bronquial pueden también tener cuadros de rinitis alérgica, ¿sí? Además, también es importante tener en cuenta que las rinitis alérgicas tienen cierto factor hereditario, ¿no? Si el padre o la madre son alérgicos a cierto alergeno, hay un cierto porcentaje de probabilidad de que el hijo o la hija puedan también ser alérgicos a la misma cosa, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo el cuerpo va a reaccionar para producir esta reacción de hiperreactividad a nivel de la mucosa nasal? Cuando hablamos de rinitis alérgica, vamos a ver que hay dos etapas, ¿sí? La primera etapa se llama etapa de sensibilización. ¿En qué va a consistir esta etapa de sensibilización? Este va a ser el primer contacto del paciente con el alergeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese alergeno que va a entrar al sistema del paciente va a ser captado, va a ser atrapado por los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos atrapan al alergeno, ¿sí? Puede ser polen, polvo, ácaros, sea el que sea, es captado por el macrófago y este macrófago, ¿sí?, va a llevar o va a presentar este alergeno a los linfocitos T. Los linfocitos T van a convertirse en plasmocitos, ¿sí?, que son células que producen anticuerpos, y van a producir específicamente lo que es la inmunoglobulina E, ¿sí? Y esta inmunoglobulina E es captada por células que tienen receptores de inmunoglobulina E, que van a ser los mastocitos principalmente, y en menor medida los basófilos, ¿sí? Entonces, estas células ya van a estar preparadas cuando ocurra una segunda invasión, una segunda exposición del alergeno al cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, esta etapa de sensibilización, esta etapa de preparación de nuestro sistema inmune, ¿sí?, es una etapa asintomática, ¿sí? Por eso no pasa mucho, ¿no?, que, o sea, una persona está caminando en un jardín y le pica una abeja, ¿no? Soy alérgico, voy a ir rápido al hospital o a donde tenga que ir. Y esa fue la primera vez que le picaron. Ahí no se tiene que preocupar tanto el paciente, ¿no? Porque, bueno, más que el dolor, la inflamación por la picazón, etc.,
no va a tener sintomatología respiratoria, ¿sí? Se tiene que preocupar recién a la segunda vez que es picado por el insecto, ¿sí? Porque ahí sí, su cuerpo con esa primera picadura, estamos hablando de picadura de abeja, ¿no? Recién se preparó para la segunda exposición o la segunda invasión de la alergia. ¿Sí? Entonces, esta etapa de sensibilización es una etapa asintomática. Bien. Y luego viene la segunda etapa, que esta ya es la etapa clínica. ¿Sí? ¿Por qué se va a caracterizar esta segunda etapa? En esta segunda etapa, igual, el alergeno va a ingresar al sistema de la persona y va a ser reconocido por las células que tienen receptores de inmunoglobulina E, que dijimos que eran los mastocitos y basófilos, ¿no? Entonces, estas células van a ser las que van a reaccionar a la invasión del alergeno con la liberación mediante degranulación de sustancias como la histamina y la triptasa, ¿no? Principalmente histamina, ¿sí? Entonces esta histamina va a afectar o va a hacer contacto con los receptores H1 y H2 de los vasos sanguíneos, y esto va a producir vasodilatación con aumento de la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos, y también va a producir aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático, que se va a traducir en hipersecreción glandular. Y esto es lo que se considera como la etapa precoz de la reacción alérgica, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza la congestión de la mucosa nasal, la rinorrea acuosa, el prurito, ¿sí? A nivel nasal o a nivel ocular. ¿Sí? Esta es la etapa precoz de la segunda etapa de la rinitis alérgica. Más adelante, ¿sí? Empieza la etapa tardía, ¿sí? Que va a consistir en que, gracias a sustancias quimiotácticas que atraen, aparte de mastocitos y basófilos, también atraen otros tipos celulares como eosinófilos, ¿sí? Otro tipo de células también inflamatorias. Y aquí es donde se va a cronificar el proceso alérgico, ¿no? Y la congestión mucosa, ¿sí? O sea, la congestión de la mucosa nasal ya se hace persistente. Bien, entonces esas son las etapas del proceso alérgico, ¿no? Que tienen los pacientes con hiperreactividad mediada por inmunoglobulina E. ¿Sí? O sea, la inmunoglobulina E es la que juega un papel muy importante en las rinitis de tipo alérgico. ¿Sí? Entonces, no todas las rinitis, como les digo, son de tipo alérgico, ¿sí? Hay rinitis
que vamos a ver a continuación, donde la IgE no tiene ningún tipo de participación. También hay hiperreactividad, pero no está mediada por la IgE. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente con rinitis alérgica? Va a haber una triada que se va a dar en la mayoría de los cuadros de rinitis, que va a consistir en estornudos en salva, obstrucción nasal y rinorrea en el caso de la rinitis alérgica de tipo acuoso. ¿Sí? Esas son las tres manifestaciones clínicas que va a tener el paciente con rinitis de tipo alérgico. ¿Sí? A eso podemos agregar tal vez prurito nasal, prurito a nivel ocular, ¿sí? Pero estas son las que están más frecuentemente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un paciente con rinitis alérgica? Obviamente primero con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Y nos podemos ayudar con estudios complementarios, como por ejemplo la IgE total sérica, ¿sí? Para medir si hay un aumento o no de la inmunoglobulina E. Tenemos las pruebas cutáneas con los distintos alergenos, ¿sí? Que en otros lados se llama panel alérgico respiratorio, o pruebas de PRIC, ¿sí? Donde al paciente se le inyectan pequeñas cantidades de distintos alérgenos, ¿sí? Y se ve con cuál hay mayor reacción, ¿no? Y con eso uno puede saber a qué el paciente es alérgico. Pero a veces, ¿no?, estas pruebas no dan ningún tipo de ayuda para poder diagnosticar una rinitis alérgica, salen negativas. Entonces aquí podemos solicitar las IgE específicas, ¿sí? Donde se miden, ¿sí?, la cantidad de la inmunoglobulina E para distintos tipos de alérgenos, ¿sí? También en ocasiones es útil pedir pruebas de exudado nasal con recuento celular, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí podemos ver en algunos pacientes con rinitis alérgica, no en todos, podemos ver aumento de eosinófilos en la rinorrea, ¿no? Entonces esto también nos puede ayudar a irnos hacia un diagnóstico de rinitis alérgica. Si bien hay o puede haber eosinofilia, esta no es tan marcada como lo vamos a ver en las rinitis intrínsecas o eosinofílicas, ¿no? Es una menor cantidad, ¿sí? Menor al 20% del total celular. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de estas rinitis alérgicas? La medida esencial, la medida más importante que debe tomar el paciente con rinitis alérgica, si es que ya tiene detectado por alguna de estas pruebas a qué el paciente es alérgico, entonces es evitar la exposición al alérgeno, ¿no? Si es una persona con alergia al polen, ¿no?, entonces tiene que evitar la exposición a las flores. Si es una persona alérgica al pelo del gato, ¿no?, y en la casa tienen un gato como mascota, bueno, hay que alejar a la mascota del ambiente del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, a pesar de que le demos cualquier tipo de medicación, si el paciente se sigue exponiendo al alergeno que le provoca las manifestaciones clínicas, todo ese proceso que les expliqué va a ocurrir, ¿sí? Entonces la medida fundamental es evitar la exposición
al alergeno. En caso de que se haya descubierto, porque hay pacientes en los que no se puede detectar, donde las pruebas de alergia salen todas negativas, ¿no? Entonces ahí sí se complica un poquito más. ¿Qué medicamentos tenemos para los cuadros de alergia? Va a depender muchas veces de la sintomatología de la clínica que tenga el paciente. Si tiene más obstrucción nasal, si tiene más rinorrea, ¿sí? Va a depender mucho de eso, ¿no? Entre los medicamentos que tenemos, por ejemplo, están los vasoconstrictores nasales, ¿no? Seguramente, no sé si alguna vez ustedes habrán usado los spray para descongestionar, ¿no? El más famoso es el Iliadin, ¿no? Entonces, ¿qué son estos sprays? Son vasoconstrictores como sildenafilina, nafasolina, etc. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Tienen la ventaja que producen alivio del síntoma de la obstrucción nasal de forma rápida. Ustedes se colocan un puff en la fosa nasal y a los 5 o 10 minutos ya lo sienten descongestionado, lo sienten libre, ¿no? ¿Qué desventajas tienen? Es que son de corta duración y el tratamiento también tiene que ser por un periodo corto, ¿sí? Máximo se usa entre 3 a 5 días, ¿sí? No es un medicamento que se pueda usar de forma crónica, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente lo usan durante meses, incluso años. ¿Y qué puede pasar con este uso crónico del vasoconstrictor? Es que suele tener un efecto rebote, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de producir vasoconstricción, va a producir vasodilatación con empeoramiento de la sintomatología, de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Y aparte, el paciente va a necesitar cada vez dosis más altas del medicamento y aplicaciones más frecuentes. Vamos a ver cuando hablemos de rinitis medicamentosa por qué pasa esto. Pero en lugar de beneficiar al paciente, pueden empeorar la sintomatología del paciente, ¿no? Y otra cosa es que como son vasoconstrictores, cuando se usan de forma prolongada, hay el riesgo de que en esa zona, donde especialmente a nivel del tabique, produzca isquemia, ¿sí? Y la isquemia puede terminar en una necrosis y la necrosis produce perforación septal, ¿no? Entonces tienen sus consecuencias el uso prolongado, ¿no? Por eso, si es que uno quiere usar, tiene que ser por un periodo corto, entre 3 a 5 días máximo, ¿sí? ¿Qué otros medicamentos tenemos? Tenemos también los corticoides tópicos. Los corticoides tópicos también también es medicación que viene en forma de spray nasal. Hay una variedad amplia de corticoides tópicos como la fluticasona, mometasona, budesonide, triamcinolona, ¿no? Hay un montón de corticoides que se pueden usar a nivel de la mucosa nasal. Entonces, ustedes saben, los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y a nivel de la mucosa nasal tienen también ventajas y tienen desventajas. ¿Qué desventajas tienen? Primero, el precio. No sé si alguna vez ustedes compraron corticoide nasal, está por encima de los 200 bolivianos, un frasquito, ¿no?, de 60 a 122. Segundo, es que el inicio de acción no es prolongado, ¿sí? No es como el vasoconstrictor, que uno se lo coloca y a los 5 y 10 minutos mejora la molestia. No, con el corticoide hay que esperar un par de semanas para notar la mejoría, ¿sí? Entonces eso a veces hace que el paciente no sea tan paciente, se desespere, ¿no?
y no continúe con el tratamiento porque no ve cambios en la clínica. Pero, ¿cuál es la ventaja del corticoide tópico? Primero, es que se puede usar por tiempos prolongados. ¿Sí? Hay pacientes que hacen tratamientos de 2-3 meses, ¿sí? Con corticoide tópico. Tiene la ventaja que no tiene efectos adversos como tienen los vasoconstrictores, ¿no? Como ese efecto de rebote, isquemia, necrosis, etc. Puede producir un poquito de resequedad, epistaxis leves, ¿sí? Cosas así no graves. Y tiene también la ventaja de que una vez que hace efecto, ese efecto se suele mantener más en el tiempo, entonces es más prolongado. No es como el vasoconstrictor, que uno se lo coloca, en 10 minutos te hace efecto, pasa 1 o 2 horas y otra vez se vuelve a tratar. No. El corticoide tiene ese efecto más largo. Y entonces es una buena opción para los cuadros de rinitis de tipo alérgica perenne, ¿no? Bien. Otros medicamentos muy utilizados en los cuadros alérgicos son los antihistamínicos, ¿no? Los antialérgicos. ¿Quién no tomó alguna vez un antialérgico? ¿No? Clorfeniramina, cetirizina, loratadina, ¿no? Igual hay una cantidad muy extensa de antihistamínicos que tienen muy buen efecto sobre lo que es la rinorrea, la irritación de la mucosa nasal, no tanto sobre la obstrucción, ¿sí? Pero son una opción segura, ¿sí? Para los cuadros de rinitis alérgica, ¿no? Ya los antihistamínicos más nuevos, ¿sí? de segunda generación para arriba ya casi no causan somnolencia como los de primera generación, ¿no? Entonces son mucho más seguros en ese sentido. Tenemos también los antileucotrienos, ¿sí? Como por ejemplo el montelukast, ¿no? Que se puede usar en los cuadros de rinitis alérgica, pero generalmente se suele dar en pacientes con rinitis alérgica más asma bronquial. ¿Sí? Es el medicamento predilecto en pacientes con ambas patologías. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos también los corticoides sistémicos, ¿sí? Corticoides que se suelen dar por vía oral, prednisona, mefloquine, betametasona, etc. No son muy utilizados como tratamiento prolongado en los cuadros de rinitis alérgica, ¿no? Porque ustedes saben, los corticoides por largo tiempo pueden tener efectos adversos, ¿no? Entonces se pueden usar esquemas cortos a bajas dosis, ¿sí? Como un tratamiento de ataque, un tratamiento de inicio, y luego se pasa a los corticoides tópicos como tratamiento de mantenimiento, ¿no? Que estos sí, como tienen un efecto local, ¿sí? No van a tener los efectos adversos que tienen los corticoides sistémicos, ¿sí? También están los anticolinérgicos, como por ejemplo el bromuro de ditratropio, ¿no? Que van a mejorar lo que es sobre todo la rinorrea, ¿no? Porque la rinorrea, ¿sí? Esa, por hipersecreción glandular, va a estar o va a ser influida por la cantidad de acetilcolina que haya a nivel nasal en ese momento, ¿no? Entonces, los anticolinérgicos son una opción cuando la principal molestia es la rinorrea, ¿sí? Bien, entonces esas son las principales opciones medicamentosas que tenemos.
Otro tipo de rinitis hiperreactiva, las que no son mediadas por IgE, ¿sí? Tenemos las rinitis intrínsecas. En las rinitis intrínsecas, que son también llamadas eosinofílicas, ¿sí? Esta generalmente muchos libros la consideran como una etapa previa a lo que es poliposis nasal. ¿Qué quiere decir? Que muchos pacientes que padecen de pólipos nasales, ¿sí? Anteriormente empezaron o previamente comenzaron con una rinitis intrínseca eosinofílica, ¿sí? Está muy asociada también con una enfermedad que se llama asa triada o enfermedad de Vidal. ¿Sí? ¿En qué consiste esta enfermedad de Vidal? Va a tener tres manifestaciones. Va a tener poliposis nasal, asma bronquial y alergia a los aires. Entonces son pacientes que tienen estas tres manifestaciones, ¿no? Y previamente tuvieron cuadros de rinitis intrínseca o eosinofílica. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente con rinitis eosinofílica? Igual que la rinitis alérgica, va a tener rinorrea, estornudos en salva. La rinorrea, a diferencia de lo que es la rinitis alérgica, que es de tipo acuoso, aquí va a ser más de tipo mucoide, ¿sí? Va a ser más espesa, de color blanquecino. Entonces tiene esa diferencia. Y obviamente también la obstrucción nasal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Podemos apoyarnos con exámenes de laboratorio, ¿sí? Un hemograma donde vamos a ver eosinofilia. Y aquí lo que es el exudado nasal con recuento celular va a dar un aumento de los eosinófilos en la rinorrea, en el exudado, mayor al 20%. ¿Sí? Entonces, un paciente que tenga más del 20% de conteo celular de eosinófilos en exudado nasal, más toda esta sintomatología, y no tenga un aumento de la inmunoglobulina E, es muy probable, casi seguro, que tiene una rinitis de tipo intrínseco. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento de este cuadro de rinitis? Según todo lo que tengamos a disposición, que usamos en las rinitis alérgicas, ¿no? Corticoides tópicos, antihistamínicos, corticoide oral si el paciente está muy sintomático, ¿sí? Todo lo que tengamos a disposición lo podemos adaptar a nuestro paciente con rinitis de tipo intrínseco. Bien. Luego tenemos las rinitis vasomotoras, que también es otro tipo de rinitis que no está mediada por IgE. ¿Qué va a pasar en esta rinitis vasomotora? ¿Por qué va a ocurrir? Aquí va a haber una alteración en lo que es el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Donde sistema nervioso autónomo, donde lo parasimpático va a tener más efectos que lo simpático, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener dos tipos de rinitis vasomotora. Vamos a tener la rinitis vasomotora propiamente dicha, que es cuando el síntoma principal es la obstrucción nasal, y tenemos la rinitis colinérgica,
Esto es cuando el síntoma principal o la manifestación clínica principal va a ser la rinorrea. Entonces, ¿por qué decimos que hay una alteración del sistema nervioso autónomo? Si recordamos la clase de fisiología de nariz, habíamos dicho que lo que es inervación simpática a nivel nasal va a provocar vasoconstricción y va a inhibir la secreción glandular, ¿no? Y lo que es actividad parasimpática va a tener el efecto contrario, o sea que va a producir vasodilatación y aumento de la secreción glandular, ¿no? Entonces, en las personas con rinitis de tipo vasomotor va a haber un predominio del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Estos pacientes que van a tener obstrucción nasal como manifestación principal tienen rinitis vasomotora, y aquí generalmente va a haber aumento de lo que es el péptido intestinal vasomotor, y en los pacientes con rinitis de tipo colinérgica, donde la manifestación principal va a ser la rinorrea, aquí va a haber un aumento de lo que es la acetilcolina, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se va a desencadenar? Hay muchos factores que van a producir las manifestaciones de las rinitis vasomotoras. Por ejemplo, está el clima, ¿sí? Hay personas que en ambiente frío empiezan con abundante rinorrea, las comidas, ¿no? Pacientes que comen comidas con mucho condimento, picantes, también pueden empezar con rinitis vasomotoras, el estrés, ¿sí? La ansiedad, todo eso también puede producir rinitis vasomotoras. Entonces, son cuadros que no entran dentro de lo que es la alergia por IgE, tampoco dentro de las rinitis intrínsecas, sino que tienen otra vía de otro factor causal, que es la alteración del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar de considerar esto. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Obviamente las que dijimos aquí, principalmente obstrucción nasal y rinorrea. En estos pacientes, si nosotros hacemos una rinoscopía, vamos a ver una mucosa hiperémica, congestiva, de un color rojo vinoso, ¿sí? Rojo intenso. A diferencia, por ejemplo, no sé si lo habíamos dicho, en las mediadas por inmunoglobulina E, donde la mucosa va a ser pálida, ¿sí? No va a ser eritematosa, no va a estar hiperémica como en esta vasomotora, ¿sí? Bien, y el tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento de estas rinitis vasomotoras? Va a ser igual que en los otros tipos de rinitis, ¿no? Corticoides, antihistamínicos, vasoconstrictores, ¿no? En periodos cortos, etc. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, la base del tratamiento puede ser muy parecida, ¿no? Con algunas diferencias según el caso, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. Las rinitis hipertróficas. Este ya es otro grupo de rinitis. Generalmente estas rinitis hipertróficas, ¿sí? Suelen ser consecuencia de la etapa final de otros tipos de rinitis, ¿no? De las rinitis alérgicas, rinitis intrínsecas o vasomotoras. Entonces, al ser la etapa final, esto va a producir una congestión, una hipertrofia, un aumento del tamaño de la mucosa que recubre los cornetes nasales, especialmente de los cornetes nasales inferiores.
y que va a producir como principal síntoma, como principal manifestación clínica, la obstrucción nasal ventilatoria. ¿Sí? Entonces, si nosotros a este paciente le hacemos una rinoscopía anterior, fácilmente podemos ver el aumento de tamaño del cornete nasal inferior, especialmente a nivel de la cabeza, puede ser del cuerpo. Si tenemos un endoscopio, incluso podemos ver la hipertrofia de la cola del cornete, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, que la etapa final de los otros tipos de rinitis es la rinitis hipertrófica. ¿Qué tratamiento van a ver para este tipo de rinitis? Está el tratamiento conservador, que suele ser con corticoides tópicos, y como en la etapa final son por cuadros de rinitis crónica, necesitamos un tratamiento médico prolongado, y lo que podemos usar de forma prolongada son los corticoides tópicos nasales, ¿sí? Y en caso de que el corticoide tópico no tenga ningún efecto sobre la hipertrofia turbinal, sobre la hipertrofia de cornetes, ahí se pasa al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que es la turbinoplastia o turbinectomía, ¿sí? Consiste en reducir el tamaño del cornete, ¿sí? De las distintas porciones del cornete, para mejorar, para ampliar el área de ventilación, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con estas rinitis hipertróficas? Que si nosotros no controlamos el cuadro inicial de rinitis, ya sea por IgE o por los otros tipos de rinitis, la hipertrofia puede volver a ocurrir, ¿sí? Ya puede recidivar. El paciente se opera, se le hace una turbinoplastia y a los 2 o 3 años puede volver hipertrofiado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sacar los cornetes, ¿sí? No podemos extirpar los cornetes. Lo que hacemos es reducir el tamaño de la mucosa que cubre los cornetes, ¿no? Y esa mucosa, si se sigue estimulando, sigue teniendo esos problemas inflamatorios crónicos, se puede volver a hipertrofiar y el paciente puede volver con su problema de obstrucción nasal, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta y explicarle al paciente antes de hacerle el procedimiento. Y bueno, vamos a quedar ahí, ¿sí? Es un tema larguito este de rinitis. Ya explicamos la mayoría. ¿Dudas, preguntas?